Cuando me estaba divorciando, renuncié voluntariamente a la custodia de mi hija. Fue porque el día que fuimos al tribunal para presentar la demanda de divorcio, ella se aferró al cuello de su padre y lloró. Mamá mala, te odio, mamá. Si insistes en divorciarte de papá, me quedaré con él y te dejaré envejecer sola. En mi vida anterior, ignoré sus amenazas infantiles y luché por la custodia. La crié con todo mi corazón, pero ella me odió toda su vida y nunca volvió a llamarme mamá, ni siquiera hasta el día en que morí. El día de su boda, incluso invitó a la amante de su padre al escenario para dar un discurso de agradecimiento. Cuando volví a abrir los ojos y vi de nuevo ese malicioso rostro infantil frente a mí, asentí con indiferencia. Está bien para mí. De todos modos, no quiero a una niña tan desagradable. Está bien para mí. De todos modos, no quiero a una niña tan desagradable. En cuanto dije esto, las dos personas que tenía enfrente se quedaron congeladas como si las hubieran fulminado con un rayo. Me miraron sin poder creerlo. Jack se aturdió por un momento. Luego reaccionó y empezó a gritarme. ¿Qué tonterías estás diciendo delante de la niña? Eché un vistazo a Annie, que se escondía en sus brazos, y repetí. Dije que si ella no quiere quedarse conmigo, está bien. Tampoco yo quiero a una niña tan desagradable. Si todavía no lo entiendes, puedo decirlo más claramente. Si ella no quiere estar conmigo, no la obligaré. Quizá es mejor así, aunque me duela. Pronuncié cada palabra con fuerza. En cuanto terminé de hablar, Annie, que había estado enterrando la cabeza y haciendo un berrinche para obligarme a cambiar de opinión, levantó la vista de pronto. Me miró y rompió a llorar en voz alta. Tenía la cara llena de lágrimas y mocos. Mamá mala, te odio, mamá. Lloró mientras forcejeaba en los brazos de Jack. Casi se cayó. Jack no tuvo más remedio que agacharse y tratar desesperadamente de calmar a la niña. Mamá solo está bromeando. Te llevó 9 meses en su vientre. Te dio a luz y te cuidó. ¿Cómo podría no quererte? Todos sabemos que eres su favorita. Bajo sus suaves halagos, los llantos de Annie fueron disminuyendo. Se aferró a Jack como un pulpo, abrazándole el cuello con fuerza, y preguntó con voz queda. ¿De verdad? Por supuesto que sí. ¿No quieres preguntarle tú misma a tu mamá? La consoló Jack mientras me lanzaba miradas de advertencia, esperando que tomara a la niña y la tranquilizara. Annie también me miró con los ojos llenos de lágrimas y una gran expectación, pero seguí inmóvil, sin siquiera alzar un párpado. Conservando esa actitud fría, Annie pareció quedarse pasmada, con la boca temblándole como si fuera a llorar de nuevo. Jack perdió la paciencia y me fulminó con la mirada. ¿Qué te pasa? Ya es bastante malo que quieras divorciarte, pero ahora tampoco quieres a la niña. ¿Aún crees que eres apta para ser madre? Me burlé y contesté con indiferencia. ¿No fue ella quien dijo primero que no me quería como madre? Por supuesto que tengo que respetar sus deseos. El cuerpecito de Annie se puso rígido por un momento. Luego me lanzó una mirada llena de ira. Gritó. Tú fuiste la que no quiso a papá y a mí primero. Si respetas mi opinión, ¿por qué insistes en divorciarte? Mi mayor deseo es que no se divorcien. ¿Por qué no me haces caso? Simplemente no nos quieres. Quieres convertirme en una niña sin padres. En mi vida anterior, ella me acusó de la misma manera. Me llamó egoísta y egocéntrica, amenazando que si me atrevía a divorciarme, nunca volvería a reconocerme como su madre. No discutí con ella, teniendo en cuenta su corta edad. En su lugar, le expliqué pacientemente. Le dije que era porque su padre tenía otra mujer, por eso decidí divorciarme. Pensé que al decírselo lo entendería, pero lo que recibí a cambio fue su pregunta tan ingenua como cruel. ¿Es porque no eres lo suficientemente buena? ¿Que papá tuvo que buscar a alguien más afuera? La mamá de mi compañera Rosie es hermosa y capaz, y su papá nunca buscaría a otra. Tú no eres lo suficientemente buena, papá no te quiere, y yo tampoco te quiero. En ese momento, sentí como si hubiera caído en un pozo helado. Una sensación de frustración y desesperación, que nunca antes había experimentado, se apoderó de mi corazón. Siempre pensé que, aunque no fuera una esposa ejemplar, al menos era una madre competente. Desde que Annie nació, puse toda mi energía en ella. Tenía miedo de que pasara frío, hambre o de que la maltrataran. Me ocupaba de todo personalmente, pero después de entregar todo mi amor y dedicación, lo único que obtuve fueron 8 palabras. No eres lo suficientemente buena, no te quiero. Mi corazón se estremeció violentamente, pero ni por un segundo pensé en rendirme. Creí que sería mejor cuando creciera, que cuando madurara y entrara en razón, entendería mis dificultades y mi amor hacia ella. Por eso la traté aún mejor. Hasta el día de su boda, cuando invitó a Jack y a su esposa, la antigua amante de Jack, a subir al escenario. Los llamaba papá y mamá en cada frase, mientras daba su discurso de agradecimiento. Delante de todos los invitados, se arrodilló ante esa mujer y dijo: Tú eres la persona a la que más debo agradecer en esta vida. Quiero darte las gracias por sacar a mi papá de ese matrimonio fallido, y por el cuidado y la preocupación que me has brindado todos estos años. Sin ti, no sería la persona que soy hoy. Por favor, permíteme llamarte mamá. Cuando terminó de hablar, la mujer la ayudó a levantarse y la abrazó. Jack también se acercó. Los tres se fundieron en un abrazo familiar y armonioso. Yo permanecí debajo del escenario como una tonta, sintiendo que el corazón se me desgarraba. Las escenas de mi vida anterior seguían tan vívidas, no pude evitar mirar a Annie con cierto disgusto. Annie se asustó, creyendo que me había
enfadado por lo que acababa de decir. Se encogió en los brazos de Jack, protestando. No dije nada malo. ¿No es bueno que nuestra familia siga unida? Papá te ha rogado tanto, pero aún así insistes en divorciarte. No tienes en cuenta mis sentimientos en absoluto. Torcí la comisura de mis labios. Mi mirada de burla se posó en ella. Tu papá me suplicó que no me divorciara porque él fue infiel. Él es el que está en falta, y el divorcio no le conviene en lo más mínimo. Solo de pensarlo me daba risa. En mi vida anterior, para obtener la custodia de mi hija lo antes posible, hice muchas concesiones al repartir los bienes. Jack se las ingenió para quedarse con todo el flujo de efectivo y dejarme únicamente con la carcasa vacía de una empresa. Esta vez no seré tan ingenua. Puedo renunciar a la niña, pero el dinero me lo quedaré todo. Al oír lo que dije, Annie se quedó desconcertada. Levantó la mirada hacia Jack con confusión, sin entender qué significaba infiel. El rostro de Jack se puso rojo y negro cuando arranqué su máscara delante de nuestra hija. ¿No te da vergüenza decir esas cosas delante de la niña? Tú tuviste la cara para hacerlas. ¿Por qué yo no habría de tener la cara para decirlas? Miré a mi hija, que todavía no reaccionaba del todo, y repetí la misma pregunta que en mi vida anterior. ¿Aún así, sigues estando en desacuerdo con que me divorcié de tu papá? ¿Todavía insistes en quedarte con él? A Annie la asustó mi tono serio y frío, y no contestó. Jack le apretó la mano. Al siguiente segundo, la vacilación en el rostro de Annie desapareció y se transformó en determinación. Sí, definitivamente era la buena hija de Jack. Esbocé una mueca burlona, recogí mi bolso y me di la vuelta para irme. Después de salir de la villa junto al lago, volví al apartamento cerca de mi empresa. En cuanto entré, recibí una llamada de mi madre. Me preguntó cómo había ido el proceso de divorcio ese día. Le dije que no se había logrado. ¿No se concretó? ¿Por qué?, preguntó mi madre, sorprendida. ¿Es porque Jack se negó o porque Annie hizo una escena? Ninguna de las dos, contesté. Quiero redactar un nuevo acuerdo de divorcio. Mi madre titubeó. No estarás pensando en renunciar a la empresa para quedarte con la custodia de Annie, ¿verdad? Suspiró. No es que me desagrade Annie, pero ella se inclina totalmente por la familia Young. No es bueno obligarla a quedarse contigo. En mi vida anterior, mi madre también me dijo palabras similares. Al verme sacrificar mis intereses una y otra vez por Annie, me señaló con el dedo y me regañó. Dijo que debía de haberme golpeado la cabeza, al regalar la fortuna que mi padre había acumulado durante toda su vida a cambio de una ingrata. Ella siempre estuvo en desacuerdo con mi matrimonio con Jack, que pertenecía a una clase social distinta. Luego, cuando estuve a punto de regalar la empresa por Annie, se indignó aún más. Exigió más de una vez que la devolviera con la familia Young. Si quieres tener un hijo, siempre puedes tener otro. Y si no quieres tenerlo tú, lo puedes adoptar. En aquel entonces, no le hacía caso a nada. Ahora, aunque ella no me lo pidiera, yo ya había recapacitado. Le expliqué. No, el acuerdo anterior no estaba bien redactado. En el nuevo, quiero que Jack se vaya con las manos vacías. Mi madre se quedó pasmada por un instante, y luego preguntó con cautela. ¿Y si Annie no está de acuerdo? Solté una carcajada irónica. Si no está de acuerdo, puede volver con la familia Young. En esta nueva vida, quiero valorar a quienes merecen ser valorados. Después de plantearle las nuevas condiciones al abogado, estuve trabajando sin parar en la empresa durante varios días. Finalmente, el sábado conduje hasta un orfanato en un estado vecino. Al llegar, me enteré por la directora de que la persona que buscaba no estaba en el orfanato esos días. Esa niña es muy buena en los estudios. La eligieron en la escuela para participar en un concurso de matemáticas. La directora sacó un álbum del armario y me entregó una foto. Al mirar la foto de una niña de pelo corto, calculé que tendría unos 7 u 8 años. Su cuerpo se veía algo delgado por la desnutrición, pero sus ojos eran brillantes y llenos de espíritu. Levanté la mano y, con la punta de los dedos, acaricié con delicadeza su carita. En mi vida anterior, cuando tenía 46 años y me diagnosticaron cáncer de hígado en etapa terminal, postrada en la cama sin poder moverme, fue esta niña quien me cuidó. Era una huérfana a la que yo había estado patrocinando desde hacía tiempo. Se llamaba Lily. Al ver la noticia de mi enfermedad en línea, fue especialmente a pedirme permiso para ausentarse de sus actividades y venir a cuidarme. Me sacaba a tomar el sol, me cortaba las uñas y me hacía trenzas en el pelo. Cuando no podía dormir por las noches a causa del dolor, me contaba historias. Incluso gastó todos sus ahorros para ayudarme a pagar el tratamiento. Ella decía que, si no fuera por mi ayuda en aquellos años, no habría podido seguir estudiando. Así que quería devolverme el favor. Qué irónico. La hija a la que crié como a una preciada joya me trató como si fuera su enemiga y se confabuló con otros para quitarme todo mi dinero. Sin embargo, una niña desconocida se presentó para cuidarme, dándome de comer y limpiándome, solo por una pequeña muestra de amabilidad que yo había ofrecido en su momento. Cuando la directora se enteró de que yo era la madrina de esa niña y deseaba adoptarla, se alegró mucho. Lily es muy obediente y lista. Si no fuera porque ya está un poco mayor, muchas familias querrían adoptarla. Si no te importa su edad, puedo llamarte cuando regrese. Si cuando se conozcan a ambas partes les parece bien, entonces podremos iniciar los trámites. Asentí, indicando que no me importaba. Después de ponernos de acuerdo, regresé en mi coche. Antes de volver a casa, pasé por el centro comercial. Al salir del orfanato, le había
había pedido a la directora las medidas de Lily. Tenía la intención de comprarle varias prendas y zapatos para que los usara en cuanto llegara. Pensando que a todas las niñas les gustan las mismas cosas, compré muchas basándome en lo que solía gustarle a Annie. No esperaba toparme con Annie justo cuando estaba a punto de irme. Ella agarraba con una mano la de Jack y con la otra la de una mujer desconocida. Miré de reojo y reconocí a la amante de Jack, Wendy. No la vi al principio, solo estaba metida en mis propios pensamientos, mirando bolsas llenas de ropa infantil mientras me preguntaba si Lily preferiría los colores pastel o los más vivos. Pero apenas di un paso hacia la salida del centro comercial, sentí esa mirada clavada en mi espalda. Giré la cabeza y allí estaba, Annie. Sus ojos se fijaron primero en mis bolsas, luego subieron lentamente hasta encontrarse con los míos. Estaba de la mano de Jack, y del otro lado, tomada con suavidad pero sin soltarla, Wendy, la mujer que una vez fue sombra y ahora era figura. La escena me pareció extrañamente teatral, una familia perfectamente alineada, mirando a la figura disonante que yo representaba. No dije nada, tampoco lo hicieron ellos, pero bastó una fracción de segundo para que el silencio se llenara de tensiones viejas y palabras que nunca dijimos. Annie frunció ligeramente el ceño al notar el contenido de mis bolsas: ropa infantil, zapatillas rosas, una blusa con flores, pequeños detalles que no podía ignorar. Vi cómo su expresión se endureció, como si la idea hubiera golpeado directo en su orgullo. Ya no era la única niña en mi vida. Jack bajó la mirada hacia ella, incómodo. Wendy, en cambio, me observó con ese aire de superioridad que había perfeccionado a lo largo de los años. No dijo una palabra, pero su postura hablaba por ella. No hacía falta que lo dijera en voz alta. Mira cómo terminaste. Pero ya no era la misma mujer de antes. No era aquella que imploraba amor, ni la que se deshacía por sostener un hogar desmoronado. Así que solo la miré. Le dediqué una sonrisa tan breve como cruelmente serena, y giré para seguir mi camino. «Mamá», dijo Annie apenas audible. Fue como si una piedra rodara montaña abajo. Me detuve. No me giré aún, pero su voz me alcanzó como un eco viejo, un eco que no había oído en años, ni siquiera cuando lo merecía. ¿Me había llamado mamá? ¿Realmente? Respiré hondo antes de volverme. Jack soltó su mano, confuso. Annie dio un paso hacia mí. Su rostro no era agresivo, ni triste. Era confundido, mezclado con algo más que no pude leer del todo. ¿Eso es para otra niña?, preguntó, mirando mis bolsas. No respondí de inmediato. Era una niña aún, pero también a alguien que me había arrojado a la oscuridad sin pensarlo dos veces. No sabía cómo hablarle sin sonar distante, o sin sonar demasiado emocional. Es para alguien que pronto va a vivir conmigo, respondí con calma. Se llama Lily. La información la golpeó como un puñetazo lento. Sus labios temblaron levemente, como si no supiera si tenía derecho a estar molesta o dolida. Jack dio un paso hacia ella, pero Annie lo detuvo levantando una mano. ¿Vas a adoptarla? No mentí. Tampoco adorné la verdad. Sí. El silencio volvió, esta vez más pesado. Wendy bajó la mirada como si le aburriera la escena, como si ya supiera el final. ¿Por qué?, preguntó Annie, pero no como quien exige, sino como quien no entiende. ¿No tienes ya una hija? Podía haber dicho tantas cosas. Podía haberle gritado que había renunciado a mí, que nunca me llamó mamá después del divorcio, que me enterró emocionalmente mucho antes de que yo pensara siquiera en alejarme, pero no dije nada de eso. No se trata de reemplazar, dije. Se trata de comenzar de nuevo. Ella asintió muy despacio. Jack quiso hablar, pero algo en la tensión del momento lo hizo callar. Yo ya no era una amenaza para él, eso lo sabía, pero tampoco era una figura derrotada, y eso, tal vez, era lo que más le molestaba. ¿Ella sabe de mí?, preguntó Annie de repente, bajando la voz. Sabe que tuve una hija que ya no vive conmigo, respondí, y que merezco otra oportunidad de ser madre. Eso es todo. No buscaba herirla, pero tampoco iba a esconderme tras paños tibios. Me di la vuelta sin añadir una palabra más. Esta vez, nadie me detuvo. Caminé hacia el auto con el corazón latiendo fuerte, pero no por miedo o tristeza. Era una sensación nueva, como si algo se hubiera soltado en mi interior, algo que llevaba años atrapado, algo que, tal vez, empezaba a sanar. El orfanato tenía un olor peculiar. No era desagradable, pero sí reconocible. Una mezcla de ropa lavada con jabón barato, desinfectante y lápices de colores. Al entrar, el ruido de voces infantiles me recibió como un coro caótico pero lleno de vida. Niños corriendo por los pasillos, risas, pasos descalzos en el suelo encerado. La directora me vio desde su oficina y salió a mi encuentro con una sonrisa amable. Llegaste justo a tiempo. Lily volvió esta mañana del concurso de matemáticas. No ganó, pero quedó entre las finalistas. Está muy contenta, me dijo, bajando la voz como si compartiera un pequeño secreto. Asentí con una mezcla de nerviosismo y algo parecido al miedo. No sabía cómo sería el momento. No sabía si ella me recordaría, si me aceptaría. En mi vida pasada, Lily solo llegó a mí cuando ya estaba enferma. Nuestro vínculo se formó en medio del dolor y la despedida. Ahora, estaba por conocerla desde otro lugar, desde el principio. La directora me llevó a una pequeña sala de estar con estanterías repletas de cuentos y una mesa con lápices de colores. Había dibujos colgados en las paredes. Uno de ellos, una casa con un sol sonriente y un árbol torcido, llevaba escrito en la esquina: Lily, 8 años. Mis dedos rozaron la hoja con
cuidado, como si fuera una reliquia. «Espérala aquí, le diré que baje». Cuando se fue, sentí el corazón subir hasta la garganta. Me senté en el borde del sillón con las manos entrelazadas. Escuché pasos en las escaleras, pequeños, rítmicos. Luego, silencio. Ella entró, pelo corto, ojos enormes y brillantes, delgada, con la mochila aún colgada en un hombro. Me miró sin miedo, pero con la cautela de quien ha aprendido a no esperar demasiado. «¿Eres tú?», preguntó. Su voz era suave, pero firme. «Sí», respondí. «Soy yo». No supe si debía abrazarla, sonreír o mantener distancia, pero ella resolvió la escena con la naturalidad que solo los niños conservan. Caminó hacia mí y se sentó frente a mí. Cruzó las piernas como si fuera la cosa más normal del mundo. «Te pareces a la foto», dijo, «pero estás más bonita en persona». Solté una pequeña risa, sorprendida. «Tú también te pareces a la foto, aunque estás más alta». Ella sonrió, pero no dijo nada. Me estudió como quien observa un animal extraño pero interesante. Entonces, con esa misma calma desarmante, preguntó, «¿Por qué quieres adoptarme?». La pregunta me tomó por sorpresa, no por su contenido, sino por la forma. No había timidez ni inseguridad, solo una necesidad auténtica de entender, porque creo que podemos hacer algo bueno juntas, porque mereces una familia, y porque... Vacilé un segundo. «En otra vida. Me cuidaste cuando nadie más lo hizo. Ahora quiero cuidarte yo». Lily frunció el ceño. «¿En otra vida?». Es una forma de decirlo. Ella asintió como si entendiera todo. Luego, sin previo aviso, preguntó, «¿Tenías una hija antes?». Tragué saliva. Esa era una conversación que aún no creía estar preparada para tener. «Sí, se llama Annie. ¿Y ya no vive contigo?». «No». Lily se quedó pensando un momento. Bajó la mirada y jugueteó con la cuerda de su mochila. «¿Te dejó?». «Digamos que tomamos caminos diferentes». Ella levantó la cabeza. Sus ojos no eran los de una niña de 8 años. Eran más viejos, más sabios. «¿Y estás triste por eso?». No mentí. Estuve. Mucho tiempo. Pero ahora quiero mirar hacia adelante». Lily asintió otra vez. Se puso de pie, dejó su mochila sobre la mesa y caminó hacia mí. Entonces, con un gesto tan simple que me quebró por dentro, me tomó la mano. «Podemos intentarlo», dijo. «Pero yo también tengo mis días malos». Me reí, bajando la cabeza para esconder el nudo en mi garganta. «Yo tengo semanas enteras malas, así que estamos parejas». Nos quedamos allí, de la mano. Por primera vez en años, sentí que algo genuino comenzaba a nacer. No era una sustitución, no era una revancha, era otra cosa. Era un comienzo limpio. Había pasado poco más de una semana desde que conocí a Lily, pero el cambio dentro de mí ya era palpable. No era solo ella, con su curiosidad sutil y su forma tranquila de observar el mundo. Era también el silencio que quedaba cuando se iba al colegio, los espacios compartidos sin tensiones, la casa llena de dibujos pegados cinta y los platos mal lavados después de hacer galleta. No era una vida perfecta, era una vida que respiraba, pero algo dentro de mí seguía inquieto. A pesar del equilibrio, me costaba dormir por las noches. Me despertaba revisando correos, leyendo informes financieros que antes delegaba sin pensar, no por ansiedad, sino por una obsesión nueva, cerrar el acuerdo de divorcio a mi manera. Había redactado un nuevo contrato con mis abogados, uno en el que Jack saldría sin un centavo de la empresa. En mi vida anterior, yo había entregado esa compañía por completo, confiando en que así ganaría el amor de Annie. Esta vez no. Esta vez, cada cláusula estaba escrita con la precisión de un bisturí. El día que me senté con mi socia más antigua, Paula, una mujer que trabajaba con mi padre desde que la empresa era apenas una idea, ella me miró por encima de las gafas mientras deslizaba el nuevo documento. «Es muy agresivo», dijo, sin adornos. «Legal, sí, pero no hay espacio para reconciliación». No respondí de inmediato. Estábamos en la sala de juntas, al final de un largo día. La mayoría ya se había ido. Afuera, la ciudad parecía tragarse su propio ruido. «No estoy buscando reconciliación», dije al fin. Paula cerró la carpeta y la empujó hacia mí con lentitud. «¿Y estás segura de que estás buscando paz?». Esa frase me quedó resonando como una campana vieja, porque la verdad era que no lo sabía. Esa noche, al volver a casa, Lily estaba dormida en el sofá con un libro sobre el pecho. Lo aparté con cuidado, la cubrí con una manta y me senté a su lado. En la mesita había una hoja doblada con mi nombre en mayúsculas torcidas. «Para ti, aunque todavía no sé si te gusta el color azul». Adentro había un dibujo. Ella y yo en un parque, con helado en la mano. Las dos sonriendo. Había dibujado mi cabello con moños grandes, lo cual me causó una risa inesperada. En la esquina había un tercer personaje, un perro de orejas gigantes. Absurdo, dulce, inocente. Y de pronto, esa paz que creí que estaba construyendo se sintió frágil, no porque fuera falsa, sino porque estaba sostenida sobre una furia que todavía no había soltado. Guardé el dibujo en mi bolso, me serví una copa de vino y me senté en la terraza. La noche estaba en calma, pero mi interior era un campo de batalla. ¿Qué me impulsaba realmente a dejar a Jack sin nada? ¿Justicia? ¿Orgullo? ¿Dolor? Me acordé del rostro de Annie cuando me preguntó si Lily era mi nueva hija, su confusión, su herida mal cerrada, y recordé algo más, el despertar
desprecio en sus ojos cuando me culpó por todo, cuando me llamó egoísta, cuando se arrojó a los brazos de la otra mujer. Esa niña había crecido creyendo una mentira, alimentada por Jack, por Wendy, por la narrativa que más le convenía a todos menos a mí. Pero Lily, ella no me debía nada, y sin embargo, ya me había dado más consuelo que mi propia sangre. Dejé la copa a un lado, saqué el teléfono, llamé a mi abogado. Quiero hacer una modificación al contrato. Se hizo un silencio al otro lado. ¿Eliminarás la cláusula de retención total? No, respondí con voz firme, pero quiero dejarle algo, lo justo, nada más. ¿Por qué? Porque quiero poder mirarme al espejo sin pensar que me convertí en él. Y colgué. No se trataba de ser generosa, se trataba de no dejar que el rencor dictara mi camino. Había ganado algo más valioso que un reparto de bienes, y no iba a mancharlo con las huellas del pasado. Adentro, Lily se movió en sueños, murmurando algo ininteligible. Me acerqué, le acaricié el cabello y le susurré. El azul me encanta, por cierto. Era un martes cualquiera cuando la recepcionista me llamó por el interno con voz temblorosa. Nunca antes la había escuchado así. Señora, hay alguien aquí. Dice que quiere verla. Dice que es su hija. El silencio se estiró entre nosotras como una cuerda tensa. Me quedé con el bolígrafo suspendido en el aire, incapaz de escribir la última palabra de un informe. Hazla pasar, dije al fin, con la voz más serena que pude reunir. Pasaron apenas segundos. La puerta se abrió y allí estaba Annie, de pie, como si no hubieran pasado años de hielo entre nosotras. Vestía uniforme escolar, mochila al hombro. Parecía haberse detenido en el camino a casa, como si algo la hubiese impulsado a desviar su rumbo. No saludó, no pidió permiso, solo entró y cerró la puerta detrás de ella. No vine a disculparme, dijo de inmediato. Asentí lentamente. No esperaba eso. Tampoco lo necesitaba. Tampoco vine a pelear, agregó como si lo aclarara por sí mismo. Solo quería saber si es verdad. Le señalé la silla frente a mi escritorio. Dudó, luego se sentó. La observé. Sus facciones aún guardaban la ternura de la infancia, pero había algo nuevo en su mirada, algo inquieto, vulnerable. ¿Qué quieres saber? ¿Es verdad que vas a adoptar a una niña? Sí. ¿Una niña de un orfanato? Sí. Annie apretó los labios. Bajó la mirada a sus manos, que jugaban nerviosas con el cierre de su mochila. ¿Y por qué? Porque quiero hacerlo, porque puedo, porque ella también quiere, porque la vida me está dando una segunda oportunidad. Annie soltó una risa seca, no burlona, pero sí incrédula. ¿Y eso qué significa? ¿Que ya no soy tu hija? ¿Que te cansaste de esperar que yo...? No, Annie. Significa que no voy a seguir intentando obligarte a quererme. Significa que entendí que el amor no se exige, y que si alguna vez decides acercarte, será porque tú lo quieres, no porque yo lo necesite. Me miró, por fin, con una mezcla de rabia y confusión. ¿Y ella sabe que tienes una hija viva? Sí. ¿Y no le molesta? No es una competencia. Annie se levantó bruscamente, pero no se fue. Caminó por la oficina, con pasos tensos, cruzando los brazos. Papá dice que todo esto es para castigarme, que adoptaste a esa niña para hacerme sentir culpable. ¿Y tú qué piensas? Se quedó quieta, respirando hondo. Me dio la espalda. No lo sé, no sé qué pensar. Fui sincera. No vine a buscar venganza, Annie. Vine a encontrar paz, por mí, por alguien que no tuvo nada y aún así decidió cuidarme cuando más lo necesitaba. Annie se volvió lentamente. Sus ojos brillaban, pero no lloró. ¿La quieres? La estoy empezando a querer. Y eso es suficiente para comenzar. Se acercó a la puerta. Puso la mano en el picaporte, pero se detuvo. ¿Puedo conocerla algún día? Mi corazón dio un vuelco, pero no lo mostré. Cuando estés lista, claro que sí. Salió sin decir adiós. Minutos después, aún sentada en el mismo lugar, toqué el cristal de la ventana con la yema de los dedos. Allí abajo, en la acera, Annie caminaba con la mochila colgada en un hombro. No miraba atrás, pero tampoco corría. Y eso, para mí, era suficiente. Me acostumbré más rápido de lo que esperaba. La rutina con Lily empezó a construir una música nueva en la casa. El sonido de un cepillo de dientes en el baño compartido. Una vocecita que me llamaba desde la cocina porque no sabía abrir un frasco. El ruido de pasos apresurados antes de perder el autobús escolar. Era una sinfonía que antes había olvidado cómo se sentía. No era fácil. Lily tenía sus momentos. Podía cerrarse de golpe, quedarse en silencio por horas si algo la incomodaba, o contestar con brusquedad cuando se sentía expuesta. No era una niña malcriada, era una niña con cicatrices. Una tarde, al recogerla en la escuela, la maestra me llamó aparte. Me dijo que Lily no había querido participar en una actividad de dibujo grupal, que se quedó en la esquina, abrazando su cuaderno, sin hablar con nadie. No fue un episodio único. Empezó a repetirse con frecuencia. Intenté abordarlo con sutileza, sin presionarla. Le preparé su merienda favorita. Puse música en casa. Le dejé una nota en su mochila que decía: hoy te toca elegir la cena. Y aún así, esa noche, apenas probó bocado. ¿Todo bien, Lily? Sí, respondió sin mirarme. La maestra me dijo que estuviste muy callada hoy. Encogió los hombros. ¿Pasa algo en la escuela? Nada. Es solo que no me gusta cuando todos me miran. ¿Te miran? Sí. Me preguntan si me adoptaste porque no pudiste con tu hija de verdad. Mi corazón se encogió. ¿Y tú qué les respondes? Nada. Me da vergüenza. Respiré hondo.
hondo. Me levanté de la silla, di la vuelta a la mesa y me agaché junto a ella. No tienes que responderles, pero quiero que sepas que no estás aquí porque me sobraste espacio. Estás aquí porque te elegí. Sus ojos, grandes y húmedos, me miraron sin parpadear. Aunque sea difícil a veces, especialmente porque es difícil. Ella bajó la cabeza. Murmuró algo que no entendí. ¿Qué dijiste? Que yo tampoco soy perfecta. Me reí suavemente y le di un beso en la frente. ¿Y quién quiere a alguien perfecto? Qué aburrido. Después de eso, pasamos la noche armando una figura de origami que terminamos destruyendo sin querer. Entre risas y papeles arrugados, sentí que algo se aflojaba en ella. No del todo, pero un poco. Días después, fui llamada al colegio otra vez, pero esta vez, la noticia fue diferente. Lily había participado en un concurso de lectura. Lo hizo bien. No ganó, pero levantó la mano para leer en voz alta. La maestra dijo que fue un momento especial. Cuando me lo contó, Lily solo dijo, lo hice porque tú también lees en voz alta cuando estás nerviosa. No supe qué decir. Solo la abracé. Me sentí madre, no por cuidar, no por proteger, sino por acompañar. La maternidad, lo entendí entonces, no es una obligación ni una misión. Es una decisión diaria. Es estar ahí, incluso cuando no sabes qué hacer, incluso cuando estás rota. Y yo estaba rota, sí, pero estaba cosiéndome desde dentro. No pensé volver a ver a Jack tan pronto, mucho menos en mi oficina. Entró sin anunciarse, como solía hacerlo cuando aún éramos matrimonio, y creía que todo en mi mundo le pertenecía. Su traje estaba arrugado, la corbata mal ajustada, y por primera vez en años, tenía ojeras tan marcadas que parecía no haber dormido en días. Mi secretaria, confundida y nerviosa, trató de detenerlo, pero le hice un gesto para que lo dejara pasar. Quería ver hasta dónde era capaz de arrastrarse sin darse cuenta. Necesito hablar contigo, dijo, cerrando la puerta con fuerza. ¿Y por qué habría de escucharte? Se quedó de pie, como si no supiera por dónde empezar. Lo observé sin emoción, como si estuviera viendo a un actor ensayar una escena mal escrita. Mi empresa está en problemas, dijo finalmente. Lo sé, la prensa ha sido bastante generosa con los detalles. Apretó los puños. No estaba acostumbrado a que yo lo interrumpiera, mucho menos que lo hiciera con sarcasmo. Wendy se fue, me dejó. Dijo que no quiere estar con un hombre que no sabe controlar su dinero. La ironía casi me hizo sonreír. Interesante. Pensé que ella se había enamorado de tu visión empresarial. Jack tragó saliva. Bajó la mirada un momento. No estoy aquí para hablar de ella. Estoy aquí porque necesito ayuda. La palabra ayuda en su boca sonaba ajena, como si le quemara la lengua. ¿Económica? Asintió. No, dije inmediatamente. No va a pasar. Escúchame, por favor, suplicó. Sus ojos rojos se alzaron hacia mí. No lo hago por mí. Annie está confundida. Se siente abandonada por todos lados. Wendy se fue sin despedirse. Yo no sé cómo cuidarla. Un silencio tenso se instaló entre nosotros. ¿Cuidarla? ¿Ahora te importa cuidarla? Jack se acercó un paso, pero lo detuve con la mano. Te pasaste años manipulando a Annie para que me rechazara. La pusiste contra mí. La llenaste de ideas, de mentiras. Y ahora que la niña que creaste no puede darte lo que esperas, vienes a mí. No fue así. Sí lo fue. Pero no importa ya. Porque sabes que, Jack, ahora ella tiene elección. Y no eligió quedarse contigo. Sus labios temblaron. Quería responder, pero no tenía con qué. Ya no tenía argumentos, solo ruinas. ¿Y tú? Dijo finalmente. ¿No te importa lo que le pase? ¿Vas a seguir fingiendo que esa niña que adoptaste reemplaza a Annie? No respondí. Caminé lentamente hacia la puerta y la abrí. Te equivocas, Jack. Lily no reemplaza a nadie. Lily me salvó. Y yo pienso hacer lo mismo por ella. Tú ya no formas parte de esta historia. Se quedó en silencio. Luego, como si algo dentro de él se deshiciera, murmuró. Nunca creí que llegaríamos a esto. Yo sí. El día que me di cuenta de que estaba casada con un hombre pequeño. Jack salió sin mirar atrás. Esa noche, cuando llegué a casa, Lily me estaba esperando con 2 tazas de chocolate caliente. ¿Tuviste un día difícil? Preguntó. Un poco. Me senté junto a ella y tomé la taza. No dije nada más. Ella tampoco preguntó. Nos quedamos así, en silencio, compartiendo calor. Y supe, sin ninguna duda, que jamás volvería a perderme por alguien como Jack. Porque ahora tenía algo mucho más valioso que un matrimonio fallido. Tenía una segunda oportunidad. Y esta vez no la iba a desperdiciar. No hay momento exacto en el que una herida se convierte en cicatriz. Es algo que sucede en silencio, entre respiraciones, cuando dejas de pensar en ella todo el tiempo, y sin darte cuenta, empieza a doler un poco menos. Esa noche, después de la visita de Jack, me quedé sola en el balcón con una manta sobre los hombros. Lily ya dormía. Las luces de la ciudad parpadeaban como si no les importara nada de lo que estaba ocurriendo dentro de mi pecho. Había algo atascado en mí desde hacía años, algo que ninguna terapia, ningún logro, ningún cambio de vida había logrado mover, pero ahora temblaba. Estaba a punto de romperse. Tomé el móvil, lo desbloqueé sin pensar. Fui a la galería de fotos, a una carpeta que no había abierto desde antes del divorcio. Allí estaban, imágenes de Annie de niña, sonriendo, disfrazada, dormida sobre mi pecho, comiendo helado, llorando en su primer día de clase. Momentos que yo creí que iban a construir algo eterno. Y sin embargo, ahí estaba yo, sola. Mi respiración se volvió irregular. La pantalla se volvió borrosa. No sé en qué momento empecé a llorar, pero las lágrimas caían con una furia vieja, contenida por años. No era dolor solo por Annie, era por
por mí, por todo lo que aguanté, por lo que me callé, por lo que acepté, esperando que el amor bastara. No bastó. Me abracé las piernas y lloré como una niña. Dejé que saliera todo, la rabia, la culpa, la sensación de fracaso, el odio hacia Jack, hacia Wendy, hacia mí misma. No sé cuánto tiempo estuve así, tal vez 1 hora, tal vez 2, pero cuando finalmente me levanté, sentí que algo dentro de mí se había soltado. Entré al cuarto de Lily y la observé dormir. Tenía la boca entreabierta, el pelo revuelto, una mano bajo la almohada. Parecía tan tranquila, tan ajena al caos que yo estaba desmantelando. Le acaricié la frente. Gracias, susurré. Volví a mi habitación. Me miré en el espejo, los ojos hinchados, la piel roja, pero había algo nuevo en mi reflejo, una suavidad que no reconocía. No era debilidad, era vulnerabilidad, y por primera vez no me dio miedo verla. Al día siguiente, me reuní con Paula, mi socia, para discutir la expansión de la empresa. Hablamos de nuevas alianzas, de abrir una línea educativa gratuita para escuelas públicas. Ella me miró con atención en medio de la conversión. ¿Estás diferente? ¿En qué sentido? Más liviana, como si hubieras soltado algo. Asentí. No quise explicarle. Era un cambio que solo yo podía entender. Volviendo a casa, recogí a Lily. Durante el trayecto me habló de una nueva amiga en clase, de cómo le gustaban las canciones en francés, aunque no entendiera una sola palabra. Yo la escuchaba, pero también escuchaba otra cosa, el eco de mi propia voz, por fin libre del peso del pasado. Esa noche, antes de dormir, Lily me abrazó sin decir nada. Se quedó así, con los brazos alrededor de mi cintura. Yo le acaricié el cabello. ¿Qué pasa, Peque? Nada, solo quería abrazarte. Sonreí. Yo también. Y ahí supe que había empezado de verdad, que la culpa había soltado mi cuello, que el perdón, ese que nunca había pedido ni recibido, ya no era una necesidad, sino una decisión. No perdoné a Jack, ni a Wendy, ni siquiera a Annie. Me perdoné a mí, y eso fue suficiente. Fue un sábado por la tarde cuando sonó el timbre. Estábamos en la sala, Lily y yo, terminando un rompecabezas de 1000 piezas que llevábamos armando toda la semana. Tenía la forma de una ciudad iluminada por la luna. Faltaban solo 4 piezas. Lily se ofreció a abrir la puerta. Escuché sus pasos apresurados, la madera rechinando bajo su peso liviano. Luego, silencio. Me levanté, sin saber qué esperar. Al llegar al pasillo, la vi de pie, con la puerta apenas entreabierta, mirando hacia alguien que no alcanzaba a ver. Es una chica, dijo Lily, en voz baja, sin moverse. Me acerqué, y entonces la vi. Annie. Llevaba una sudadera blanca, el cabello recogido de forma descuidada. No tenía mochila, no tenía expresión, solo los ojos un poco más hundidos de lo que recordaba. Hola, dijo, como si fuera la cosa más normal del mundo. Hola. Nos quedamos en silencio. Lily nos miraba a ambas, como si esperara instrucciones. ¿Puedes darnos un momento, cariño? Le pedí. Ella asintió. Cerró la puerta con suavidad y desapareció en la sala. Annie se apoyó contra el marco de la puerta. Parecía no saber por dónde empezar. No estoy aquí para discutir, lo imaginé. Tampoco para pedir nada. Entonces, ¿por qué estás aquí? Tragó saliva. Miró al suelo. Vi una publicación tuya, la de la fundación que estás armando con Paula, la que va a ayudar a escuelas con programas gratuitos. Asentí. Habíamos anunciado la iniciativa hacía unos días. Me pareció bien. Digo, es bonito que estés haciendo eso. Nunca pensé que harías algo así. ¿Y eso qué significa? Que pensé que te habías rendido, que ya no querías ser madre, que ya no creías en las personas. Me crucé de brazos. Durante mucho tiempo, fue cierto. Lo sé, dijo con voz apagada. Yo ayudé a que así fuera. Nos miramos. Había algo nuevo en sus ojos, algo parecido al remordimiento, pero más profundo, algo que no necesitaba decirse en voz alta. Lily empezó, pero se detuvo. ¿Ella sabe todo? Sabe lo suficiente, no más de lo necesario. Asintió lentamente, luego levantó la vista. Quiero conocerla, si ella quiere. No respondí de inmediato. Me costaba pensar en ponerlas juntas en una misma habitación, no por miedo a Lily, sino por lo que Annie representaba para mí. Pero luego recordé, el perdón no pide permiso, simplemente sucede. ¿Ahora? No, solo quería decirte que si algún día crees que eso puede pasar, estoy dispuesta. Asentí. Lo hablaré con ella. Annie se apartó del marco de la puerta. Dio un paso atrás. Papá está tratando de recuperar su empresa. No creo que lo logre. Está roto. No dije nada. Y yo estoy cansada de vivir con gente rota que no quiere arreglarse. Entonces, sin previo aviso, me miró como no lo hacía desde niña. Como si, por un segundo, viera a su madre de verdad. Perdón, por haber sido tan cruel. Por haberte hecho sentir invisible. No lloró. Tampoco lo hice yo. Pero algo entre nosotras se rompió. O se reconstruyó. No lo sé. Gracias, dije simplemente. Ella se giró y se fue caminando sin mirar atrás. Volví a la sala. Lily me miró con curiosidad. ¿Era ella? Sí. ¿Y está bien? Está en camino de estarlo. Lily asintió, sin hacer más preguntas. Tomó una de las últimas piezas del rompecabezas y la colocó en su lugar. Luego me pasó otra. Te toca. Y la encajé sin esfuerzo, como si todo lo demás también empezara, poco a poco, a encontrar su sitio. Pasó casi un mes antes de que me animara a proponerle a Lily lo que había quedado flotando desde aquella tarde en la puerta. Estábamos en la cocina, horneando galletas. Bueno, horneando es una forma generosa de decirlo. La masa estaba por todas partes menos donde debía.
sonreía, en nuestras manos, en la encimera, en la cara de Lily, que se había pintado bigotes de gato con harina. Yo tenía azúcar hasta en el cabello. Fue en ese caos de risa y dulzura que lo dije. ¿Y si invitamos a Annie a pasar el fin de semana? Lily se quedó congelada por un segundo. Luego bajó la vista, pensativa. No dijo que no, pero tampoco dijo que sí. No sé, respondió al fin. Me da miedo que no le guste estar conmigo. No tienes que gustarle, solo tienes que ser tú. Lo demás se verá. Ella asintió, aún dudando. ¿Y tú? ¿Te sientes lista? No esperaba esa pregunta. Lily tenía esa habilidad de desarmarme con palabras simples. Sí, dije con un nudo en la garganta. Estoy lista para intentarlo. Annie llegó el viernes por la tarde, con una mochila pequeña, como si no quisiera admitir que se quedaría más de una noche. Vestía jeans gastados y una camiseta gris, el cabello suelto, natural. No traía maquillajes ni actitudes defensivas, solo silencio. Lily la saludó con un gesto breve y un tímido «Hola». Annie respondió igual. El primer encuentro fue tenso, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Yo no interferí. Las dejé solas en la sala mientras preparaba té. Desde la cocina, las escuché intercambiar frases sueltas. ¿Te gustan los rompecabezas? Sí, aunque los grandes me estresan. A mí también. Silencio. Hice uno con forma de dragón. Tiene 1500 piezas. ¡Wow! No fue magia. No fue inmediato, pero fue real. Durante el sábado, las llevé a un parque cercano. Paseamos, comimos helado, tomamos fotos. Lily no soltaba mi mano. Annie caminaba a mi lado, sin tocarme, pero cada tanto me miraba, con una mezcla de nostalgia y reconocimiento. En la noche hicimos maratón de películas. Annie eligió una animada que recordaba de su infancia. Lily no la conocía, pero se rió igual. En un momento, vi a Annie mirar a Lily con ternura, sin que ella lo notara. En otro momento, la vi mirarme a mí, y sonrió, no con tristeza, con algo parecido a alivio. El domingo por la mañana, cuando Lily aún dormía, Annie se me acercó en la cocina mientras yo preparaba café. Gracias por invitarme. Gracias por venir. Ella es especial, lo sé. Se quedó en silencio. Luego me miró con una franqueza que pocas veces había visto en ella. No sé si puedo ser su hermana. No necesitas serlo. Solo no le hagas daño. Y no me lo hagas a mí. Otra vez. Asintió. Tampoco sé si puedo volver a ser hija. Eso sí dolió. Pero no porque lo dijera. Dolió porque sabía que era honesto. Entonces empieza por ser tú. Lo demás, tal vez venga después. Nos abrazamos. Fue un abrazo breve, torpe, pero honesto. Y fue suficiente. Al despedirse, Lily le regaló un dibujo. Las tres juntas, bajo un árbol, con una frase escrita con su caligrafía aún insegura. A veces las familias se hacen, no nacen. Annie lo recibió con una sonrisa que me hizo ver por primera vez en años a mi niña, la que alguna vez me dijo mamá, y supe que de alguna forma aún quedaba algo entre nosotras, algo que no había muerto del todo. La ceremonia fue pequeña, íntima. El juez de familia firmó los papeles sin demasiada ceremonia, pero para mí fue como si el mundo se hubiera detenido por un segundo. Lily, con su vestido azul claro, sí, le gustaba el azul después de todo, se aferraba a mi mano mientras observábamos las firmas. ¿Ya está?, me preguntó en voz baja. Ya está, sonrió, no con euforia sino con esa calma sabia que la caracterizaba, como si supiera que los cambios verdaderos no hacen ruido. Salimos del juzgado con un sol tímido asomando entre las nubes. Paula había venido, con una flor en el pelo y una sonrisa orgullosa. También vino la directora del orfanato. Nos abrazamos. Todos sabían lo que esto significaba para mí, para Lily, para nosotras. Al llegar a casa, encontramos una caja sobre la puerta, sin remitente. Lily la abrió con curiosidad y encontró dentro un marco con el dibujo que le había regalado a Annie semanas atrás. Pero algo había cambiado. Había una nueva frase escrita abajo, en una caligrafía más firme. Gracias por dejarme entrar. Lily me miró. Yo no dije nada. Solo abrí los brazos y ella se lanzó hacia mí con fuerza. Semanas después, me invitaron a dar un discurso en una escuela pública, donde íbamos a instalar los primeros programas de educación digital gratuitos. Paula insistió en que debía hacerlo yo, que la historia detrás del proyecto tenía un rostro, el mío. Subí al escenario con las manos algo temblorosas. Lily estaba en la primera fila. Annie también. Durante muchos años, empecé. Pensé que ser fuerte era resistirlo todo, aguantar, soportar, no rendirse, pero hoy entiendo que ser fuerte a veces también es saber soltar, saber empezar de nuevo, elegir el amor, aunque antes te haya dolido. Respiré hondo antes de continuar. Este programa nace del deseo de dar oportunidades, de reconocer que muchos niños y niñas no eligen dónde nacen, pero sí merecen elegir hacia dónde van, y sobre todo, nace de algo más simple. La certeza de que el amor no siempre llega en la forma que esperas. A veces llega como una niña con los ojos muy grandes, que te pregunta si le gusta el color azul. A veces, como otra que regresa, sin saber si puede llamarte mamá otra vez. Hubo un silencio cálido entre el público. Paula lloraba discretamente. Lily me hacía una seña con la mano, un pulgar arriba. Annie sostenía un cuaderno en el regazo, sin mirarme directamente, pero con una expresión suave. Bajé del escenario con el corazón liviano. Me sentí completa, no porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin entendía que no necesitaba estarlo. Esa noche, en casa, Lily me mostró
mostró su último dibujo. No había personas esta vez, solo un corazón, y dentro de él, 3 letras. M-A-L. ¿Qué significa? Pregunté. Mamá, Annie, Lily. La abracé tan fuerte que casi se nos cae el té de la mesa. ¿Y ahora qué somos? Preguntó ella. Somos una familia. Ella sonrió. Y supe, con certeza, que esta vez no había marcha atrás. Había elegido el amor, y me había elegido a mí. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a mí al escribirla, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narrativas. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el amor también se elige. Gracias por estar aquí, y por acompañarme hasta el final.